Buenas noches, amigos y amigas. Volvemos a encontrarnos como todos los martes para compartir media hora de recuerdos del ayer que nos ayudan a comprender un poco por qué somos como somos. Y además, también un poco de lo cotidiano para tener un panorama de lo que sucede día a día. Es así que comenzamos nuestro programa contándoles que el pasado viernes 10 de diciembre, en horas de la noche, se llevó a cabo en el Club Helvecia de nuestro municipio la tradicional Cena del Deporte, organizada por el área de deportes de la municipalidad a cargo del profesor Sergio Strider. Contamos con la presencia en esa oportunidad del intendente don Víctor Fogel y además, especialmente invitado por el área de deportes, también se contó con la presencia del ministro de Deportes de la provincia, el profesor Héctor Javier Corti. Una noche de emociones y reconocimientos que quedará grabada por mucho tiempo en los corazones de quienes con esfuerzo y sacrificio y perseverancia han logrado destacarse de una u otra manera en diferentes disciplinas deportivas, como así también a aquellas personas que colaboran siempre con las actividades deportivas y especialmente para los entrenadores. Teniendo en cuenta a los entrenadores, por el vóley infantil y hockey femenino, Silvia Jungblut, futsal masculino, Matías Noce, taekwondo, Francisco Puentes, básquet infantil, Fausto Sandoval, tiro con arco, Fabián Bachmann, Mariano Reis en fútbol infantil y Fabián Andrade en futsal femenino. Por desempeño y representación de nuestro deporte local en competencias oficiales y también fuera de la provincia se destacaron en hockey femenino Silvia Jungblut y Fátima Alves da Silva, en fútbol Mauro Sebal, Emiliano Viveros, Fernando Goldschmidt, Nicolás Ramírez, Lautaro Kerr, José Sánchez, Lucas Schoninger y María Eugenia de los Santos. En taekwondo, Ciro Toledo, Ámbar Amarilla y Jonathan Benítez. Se realizaron reconocimientos por apoyo incondicional a la organización deportiva para Alejandro Garay, Eliseo Araujo, la Municipalidad de Capiobí, intendente y director de deportes, Policía Local, Obras Públicas y CAPS Centro. Además, hubo menciones especiales para deportistas, Mónica Siesman en cross country, Romina Balanda en vóley femenino, Mauricio Smidel en vóley masculino, para los campeones de fútbol 7 máster, fútbol 7 libre, futsal masculino y también para el Nobel equipo de Newcon en reciente formación. Por último, se reconoció a los colaboradores Ángel Rodríguez, Aníbal Paiva y a los árbitros de fútbol Mario Huetens, Federico Fott, Pablo Andrade, Jorge Servin, Raúl Bier y Fabián Reis. Pero uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento que por parte del área de deportes municipal y del ministro de Deportes de la provincia hicieron a Emi Vivero, que se destacó participando, debutando en Primera División, más precisamente en el equipo de Arsenal de Sarandí. Como hemos podido apreciar en las imágenes, fue una noche llena de emociones para nuestros destacados deportistas y sus familias. Para ellos, vayan nuestras felicitaciones y nuestros deseos de que sigan por ese camino. Para continuar con nuestro programa, convocamos a nuestra amiga Mariela, quien en su caminar por las colonias nos ha conseguido traer una muy interesante entrevista
que les invito a que la veamos juntos. Nos encontramos en la zona de Cuñapirú, cerca de Ruta Provincial número 7, y el día de hoy, aparte de compartir un poco de música que ya van a estar escuchando, también vamos a profundizar sobre algunas de las familias que fueron llegando a la colonia, y en este caso la familia Simpson, que fueron 2 hermanos que llegaron a la colonia, y queremos transmitir también su historia desde aquí. Para eso saludamos a Ernesto, te agradecemos muchísimo por el tiempo, hijo de Gabriel. Sí, antes cuando papá y José vinieron era una época sufrida. Médico, lo único con médico que teníamos era el doctor Voss de Puerto Mineral. Sí. Ahí yo tomé la primera operación, el doctor ese me operó. Y bueno, y de ahí seguimos en la chacra, luchando, sufriendo, plantando tún, plantando tabaco, soja, llovía, perdíamos toda la cosecha. Era una época sufrida. Muy sufrida. Muy sufrida. Ernesto, ¿y qué te acordás por ahí? Siempre se dice que, bueno, tu papá, en este caso Gabriel, llegó con su hermano José. ¿Qué por ahí ellos contaban de cuando llegaron acá a Cuñapirú? Porque antes aseradero no había. Entonces ellos hicieron las primeras tablas con una troceadora. Sí. Se hacían huecos y se ponía palo y se ponía el rollo ahí arriba, ¿viste? Y con un hilo, con aceite negro, ellos le punteaban el gruesor de la tabla. Y de ahí ellos, uno abajo en el pozo y el otro arriba del rollo. Así ellos cortaban las tablas para hacer la casa. Sí. ¿Y el lugar donde ellos vivieron más o menos? Zona de Tamanduá, ¿no? Sí, Tamanduá, sí. Sí, ahí la primera chacra era ahí de Otto Vogt. Sí. Y de ahí como no había agua, no encontraban la agua, entonces él se cambió a Tamanduá. La compañía El Dorado compró eso, 44 hectáreas. 44. Sí, 44 hectáreas. De ahí papá le encontró a mamá, papá tenía 44 años y mamá tenía 15. Entonces vino Leopoldo Wessing de Brasil, le trajo, viste, a mamá. Sí. De ahí papá agarró y partió la chacra por la mitad. Le regaló a su suegro, viste. Y después murió la señora de él. Y ahí mamá tuvo que ser mamá para todos sus hermanitos. Ella tuvo que... Ella alimentó todo, le trajo en la casa y el viejo se fue a Brasil a buscar otra señora. Para todos esos chicos. Sí, para todos. Estaba 3 meses en Brasil. Y mamá cuidaba a todos ellos. Y de ahí él trajo la Luisa, la que es la mamá de Alfonso, de José, todo eso. Y ahí, digamos, Gabriel se conoció con tu mamá y ellos se casaron. Sí, se casaron. ¿Y cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos hermanos tenés, Ernesto? Y somos 5, 4 varones y una nena, que es la Irene. Sí, sí, mi abuela. Claro, estamos en familia hoy, por eso estamos también contentos y emocionados, porque está bueno contar toda la gente que pasó por la colonia. Y hoy me decías antes de comenzar a grabar que el abuelo, digamos Gabriel, cuando llegó ni siquiera el camino estaba, ¿puede ser? No, no había camino. Ellos hicieron con asadas, hacha y troceadora. Y se le decía Kanthoger. Un pedazo de hierro tenía una argolla arriba. Sí. Y le prendían un palo y le cortaban el rollo, ¿viste? Le tumbaban. Sí. Y con ese ellos le daban vueltas. Entonces se ponía acá, ahí se tumbaba, al lado del camino. Y de ahí lo iban macheteando y limpiando hasta Tamanduá. De la pasarela hasta Tamanduá. Claro, y ellos eran un poco los ayudantes, como ellos ya venían de Brasil y tenían por ahí conocimientos de cómo tumbar el monte, ayudaron a varias familias seguramente. Sí, papá ayudó a todos. El que venía de Brasil vivía en la baranda de papá. Ah. Ellos vivían en el patio de papá. Papá le daba la ayuda para que ellos queden. Y algunos no aguantaron los marihuís porque tenía que poner criolina
por la frente, por la cara, por la nuca, por los brazos. Era desesperante. Sí, los Barigüí, algunos no aguantaban y se fueron de vuelta a Brasil. Era, digamos, ahora todavía hay mosquitos y demás, pero la mayoría de la gente comenta que los embarigüíes y todo lo que era alimaña, digamos, era impresionante cómo había mucho. Sí. Y de José, el hermano, él se quedó mucho tiempo acá en la zona de la colonia, se fue. Él estaba con papá hasta que nació Leopoldo. Y de ahí él tenía viste que él iba en casa, él tenía un burrito. ¿Un burrito? Sí, un burrito tenía. Y él iba, por ejemplo, como Navidad, porque él sabía hacer todo. Entonces él iba en la casa de los pobres, viste, que no podían hacer pan dulce, ni torta, ni nada. Entonces José le enseñaba. ¿Le enseñaba a hacer? Sí, le enseñaba a hacer. ¡Qué calidad! O sea, tenía conocimientos de cocina. Sí. Y sí, cuando llegaron estaban solos, no les quedaba como le que... enseñaba a hacer pan. Viste que antes había poca harina. Sí. Entonces se hizo la harina con el maíz, viste. Sí, sí, sí. Y ahí mezclaban mitad y mitad y ahí hacía el pan. Había que rebuscarse, ¿no? Sí, rebuscarse para sobrevivir. Para sobrevivir. Sí. Y después, a medida que, bueno, más gente iba llegando, habían más vecinos y por ahí se iban ayudando uno a otro también. Y papá carneaba un chancho, por ejemplo, de 100 kilos, 200 kilos. Sí. Él partía por la mitad y le llevaba al suegro, a Leopoldo Bossi. Compartían. Sí, compartían. Y los chicharrones, ese era para hacer la comida. Claro. Sí, todavía en la colonia, para la gente que nos acompaña, siempre que se carnea o se faena, digamos, un lechón o un animal, la gente acá en la colonia todavía tiene esa tradición de que se hace de todo. Se hace la grasa, todo. Sí, sí. Y bueno, así era antes. Por ahí en la familia, tío, había, si alguien por ahí se sentía mal o algo, como hoy mencionabas que no había médico, usaban algún yuyo, algo, té. Sí, todo con yuyo. Ajá. ¿Qué Sí. yuyo por ahí te acordás? Así como que usaban bastante. Y bueno, aquella época era la penicilina. ¿Sí? ¿Para las heridas? Sí, para las heridas se ataba, ¿viste aquel? Sí, Ese la planta violetita. Sí, ahí está. Sí, sí. Y ese vos ponías, o si no rayaba la papa. La ¿viste? papa. La papa Ujú. vos rayaba y ataba arriba. ¿Y eso qué hace? Le chupa toda la infección afuera. Ujú. ¿De por ahí algún palito, alguna Sí, espina, algo? Sí, esa le limpia.
Claro. Y así la gente vivía, ¿viste? Ajá. Y tenía dolor de barriga, o tenía que tomar el ajenjo, Peter Elch, como le dicen. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ese era el remedio. Para el... Para dolor de barriga, diarrea, todo eso. todo lo que era. Y dolor de muela ellos curaban con el ajo. Con el ajo. Con el ajo. Se golpeaba el ajo y la muela que te dolía, pues ponía el ajo arriba. Como el naco, ¿viste? El tabaco negro también. Claro. Y entonces se ponía ese, al rato calmaba. Calmaba. Y sí, había que rebuscarse. Se rebuscaba. ¿Y Ernesto, siempre viviste acá en la zona de Cuñapirú? Siempre. Yo viví 10 años en Puerto Rico. Sí, sí. Yo le atendía a los chicos. Los domingos a la mañana yo tenía que hacer 300 docenas de empanadas. ¿Viste? Cuando ellos se iban a viaje a Iguazú, así. Entonces yo tenía que hacer todo ese trabajo, ¿viste? La empanada con 2 canastos y un reloj. Claro. Y se ponía la empanada dentro del canasto y agarraba, largaba dentro de la grasa caliente. ¿Cuántos hijos tuviste vos? Y hay 2 varones y 2 nenas. Decimos los nombres, así de paso los saludamos también. Dani, Diego, Lorena y Gaby. Ajá. ¿Y tu señora, cómo se llamaba? Andresa. Andresa. Andresa Infran de Sinsen. Y en esa época, cuando por ahí tu mamá y tu papá hacían la huerta, ¿de ahí aprendiste todo eso? Sí, ahí aprendí de mamá. Sí. Yo hago pan dulce, porque yo masita, yo tenía que hacer todo. Sí, sí. ¿Viste? Batí el huevo, ¿viste? Para hacer el adorno, ese para la torta. Ese todo yo ayudaba, ¿viste? Hasta que yo aprendí. Después cuando mamá se enfermaba, yo me quedaba solo con todo. ¿Y ahí te tocaba a vos cuidar a los otros? Sí, yo tenía 7 vacas para ordeñar. Y entonces sacaba la leche, ¿viste? Y ella hacía como kishmia y... Sí, el queso. Queso, ese todo yo solo hacía ya después. Sí. Porque antes no había cepillo. Entonces yo juntaba los marlon maíz, ¿viste? Sí, sí, ese se apecaba en el fuego y ese era nuestro cepillo. ¿Y ahí al arroyo a lavar la ropa? Al arroyo, sí. A veces tenía que correr porque venía el tigre. Dejaba todo y corrí por el piquete en mi casa. Uno ahora se ríe, pero en ese momento es como que... Sí, complicadita la cosa. Antes no era fácil. Hay un relato, Nops, que por ahí te acordás, sí. Que vivió en Cuñapirú, hizo sus memorias y en sus memorias menciona en una parte justamente a tu papá y a José. Y hay un relato que ellos comentan de un tigre que en esa época llegó a la precaria choza de ellos. ¿Qué te acordás de eso? Por ahí para contarnos esa historia. El tigre... José estaba plantando tabaco, ¿viste? En la orilla del Tamanduá. Y de ahí tenía un perrito así, Tui se llamaba. Y el tigre le saltó al perrito este. ¿Quería comer el perro? Quería y bueno, y ahí él con ¿viste? Tenía como se dice, un punzón de madera. Sí. Y con ese le metió en el lomo al tigre. Y le sacó el perrito. ¿Le sacó? Se le sacó el perrito. Él corrió en casa y cuando llegó en la casa de papá, el perrito abrió la boca y murió. Y sí. Fin de semana movido, fin de semana a pura música y baile. Llegó el fin de semana de la fiesta provincial de la sandía del Valle del Cuñapirú. Comenzamos el viernes de tarde-noche ya recorriendo las instalaciones del Parador de la Ruta 7 en la importante exposición de artesanos y de productos regionales de nuestra zona, con las diferentes propuestas musicales en la pista para que baile la concurrencia hasta altas horas de la madrugada, mientras la parte gastronómica funcionaba con calidad y buenos sabores. La mañana del día sábado nos trajo la visita de la comitiva del señor vicegobernador, doctor Carlos Arce, acompañado por el ingeniero Sebastián Macías, presidente de Vialidad Provincial, y el diputado Isidro Duarte, quienes junto al intendente don Víctor Fogel supervisaron las obras finalizadas en la ruta provincial número 7 en el puente sobre el arroyo Cuñapirú, obra altamente esperada por toda la gente de la zona. Luego de recorrer las obras,
la comitiva aprovechó la oportunidad para visitar y compartir un poco de lo mucho que entrega nuestra fiesta provincial de la sandía, la que por la tarde y noche retomaba su ímpetu en la Noche de las Reinas, comenzando con la transmisión en directo del programa de Canal 12 de Posadas de Misiones al Mercosur, el cual, una vez finalizado con mucho éxito, dio paso a la elección de la reina de los productores. Una interesante iniciativa puesta en consideración del público, ganando muchas adhesiones, ya que se presentaron 8 candidatas, productoras de sandía, todas ellas. Finalmente, el jurado eligió a la primera reina de los productores de sandía del Valle del Cuñapirú, recayendo el título a la candidata Carmen Parra, acompañada de quienes resultaron electa primera princesa Sonia Parra y segunda princesa Ersi Bossing, todas muy pero muy aplaudidas por el público presente. A continuación, la esperada elección de reina provincial de la sandía, la que contaba con 5 candidatas, quienes luego reunirse con los miembros del jurado con el objeto de apreciar y evaluar los conocimientos culturales sobre la región y observar su desempeño, pasaron a la pista para que el numeroso público presente pueda conocerlas. Luego de una difícil tarea por parte del jurado, resultó electa como reina provincial de la sandía en su 11ª edición la representante de Apóstoles, Claudia Karina Bunjak. Como primera princesa de Ruiz de Montoya, Melina Isabel Alves, y como segunda princesa también de Ruiz de Montoya, Ramona Ledesma. A ellas las acompañaron como Miss Elegancia Camila Itatí López de Garuapé y como Miss Simpatía Anabela de Los Ángeles Bordón de Puerto Leoni. Y luego siguió el baile, continuando hasta altas horas de la madrugada, para retomar el domingo en lo que se ha dado a conocer como matiné de cierre, con buena música y mucho público, tal como lo han sido las 3 jornadas de esta hermosa fiesta provincial, que no es nada menos ni nada más que nuestra fiesta provincial de la sandía. Para dar continuidad a nuestro programa, los invito a que veamos la segunda parte de la entrevista que nos ha traído en esta oportunidad Mariela Malva. Papá y mamá antes, viste que ese camino no existía. La ruta 7. No. Entonces ahí donde está la Virgencita. ¿Tamanduá? Sí, había un pique y salían a Aristóbulo. De Aristóbulo ellos fueron a 25 de mayo, de ahí trajeron la primera vaca a pie. ¿La primera vaca? Sí, la primera vaca. Es decir, tío, el camino donde nosotros estamos sentados no había hasta ruta 7. No. Era como una picada por el monte era una picada hacia la sierra. Sí, hasta saliendo a Aristóbulo, hasta 2 semanas tardaron hasta volver. ¿Con la vaca? Sí, con la vaca. Y ahí nosotros quedamos con la Luisa, con la segunda mujer de Leopoldo Bessing. Ahí nosotros quedamos hasta que ellos volvieron. ¡Qué historia! Ajá. Y para ir a Puerto Rico, papá duraba una semana. ¿Una semana? Sí, con 2 caballos. Uno caballo que él se iba, el otro, viste, para traer la provista. Se ponía la maleta, cuando hacía la maleta. Me contaron, pero si por ahí querés explicarnos cómo era. Era una bolsa, viste, acá y acá. Entonces ese se colgaba arriba del caballo y se llenaba con provista. Y ahí venían. Y la bolsa de harina la ataba arriba del caballo. Se ponía un pellón y ahí la ataba. Le cinchaba con la cincha, viste, del caballo. Sí, sí. Y así él traía la mercadería de Puerto Rico. Para ya varias semanas. Para meses, sí. Meses. Sí, porque la mayoría había de las chacras. Claro. Se producía todo. Sí, poroto, arroz, batata, mandioca, todo teníamos. Se carneaba cuando faltaba carne, se mataba un chancho. Y así. Sí, así se vivía. El tema del arroyo en la zona siempre que crecía, el tema de la pesca, ¿qué te acordás de eso? Antes había pescado, mira. Muchísimo. Porque antes no había luz eléctrica. Antes había el Pedro Max. Sí, sí. Y esa era nuestra luz eléctrica.
Entonces papá traía de Johan, de Puerto Rico, él traía allá queroseno para esa luz. Y bueno, ese se usaba para todo. Cuando había la fiesta, a veces hicieron matiné en el patio, bailaban los viejos. Y, hacían como un... sí, y antes papá tenía mucha abeja. Entonces, de las 2 de la tarde hasta oscurecer ellos sacaban. Y de noche ellos melaban. Prendían los Pedro Max, colgaban el galpón y de ahí sacaban a sacar la miel. Sí. Guardaban en tachos. Sí. No, papá hizo cajón de cedro. ¿Cajón de cedro? De cedro, sí. Y ese él colaba con la misma cera de la abeja, bien limpito. Y de ahí ese se guardaba. Y después cuando la miel está madura, queda igual que grasa, duro. Teníamos que lavar los pies y subir arriba con la pala y llenar los tambores de 200 litros, que Franklin Sheriff tenían 312, Mercedes, sí. Y cargaba todo eso ahí arriba. La miel. Y a veces llovía, teníamos 2 yuntas de buey, le enganchábamos en el camión y le arrastrábamos hasta allá en Fituales. Ahí el camión se iba. ¿Con toda la miel? Con toda la miel, sí. Y después, a meses, 2 meses, papá se iba y traía la plata, ¿viste? Ahí le pagaba. Es decir, vendían la miel y ahí, ¿qué otra cosa vendían como para tener así un poco de plata? Y bueno, era miel y tun. A full. Sí, y antes había, como se dice, el Kentucky. ¿El tabaco? Sí, ese era el primer tabaco que papá plantó, ¿viste? Que estaba en la zona. Después hicieron el misionero, ¿viste? El burle, eso todo, pero ese papá ya no plantó más. Por el tema de los venenos. Complicado. Complicado. Empieza, o sea, tantos venenos y químicos y la gente se empieza a enfermar también. Sí. Sí. Y de por ahí los guaraníes en la zona, ¿qué te acordás? Hoy me mencionabas a Pedro I. Sí, ese era el primer indio. Él vivía en Agua Blanca. Él venía por el monte. No había comunidad todavía. No. Él vivía solo allá. Él con la señora y tenían una nena. Entonces ellos venían junto a atún a cambio de mandioca y gallina y leche para la nena. Claro. Entonces los fines de semana papá le daba algo de plata, pero ellos no tenían dónde gastar, no había almacén. Y sí. Y ellos sobrevivían de los bichos del monte. ¿Qué vecinos te acordás, Ernesto, gente de esa época? ¿Qué apellidos así como que te acordás que estaban cuando...? Y bueno, ahí después vino Viejo Katz, Juan Vogt, Valerio Algarín. Estaba el viejito Pozzi, que era el posero de toda la zona. De ahí estaba Alferman, el que hizo el vino con la uva, ¿viste? Nosotros ahí... ¿Ahí aprendieron? Sí, de ahí nosotros aprendimos a hacer vino. Y también, ¿viste? Se cortaba esto y se plantaba en casa. Y bueno, tenemos uva acá atrás. Sí. Y bueno, así nosotros íbamos sufriendo, haciendo, aprendiendo de papá. Sí, pero es interesante porque cada familia que iba llegando traía algo que por ahí sabía, algún oficio o hacer algo y enseñaba a la familia que estaba. Sí, y papá antes, ¿viste? Cuando él entonces mamá quedaba sola y él iba a Puerto Rico porque era carpintero. Él hizo todos los gapones que hoy están parados, que de Johan, Franklin Sheriff, todo ese. Ese hasta hoy están parados todavía. ¿Él hizo? Ese todo papá hizo. Antes, hace un mes él vino en casa. Él iba con caballo, venía con caballo. Cuando él venía traía provista otra vez para nosotros. Y sí. Quedaba 2 o 3 días y se iba de vuelta. Era un ir y venir. Sí. ¿Sos muy buen nadador? Sí. Yo duermo arriba del agua. ¿Sí? Sí. Eso vimos incluso. ¿Y cómo aprendiste así a nadar? Y también ahí ayudaste, por ejemplo, a rescatar a varias personas que se ahogaron, ¿no? Sí. Por ahí contarnos algo de eso. Yo saqué como 14. En el Paraná. La mayoría saqué en el Cuñapirú. ¿Se ahogaban muchas personas en el...? Sí. ¿Y por qué pasaba eso? ¿No conocían? Ellos no conocían el agua. Viste que el agua, el Cuñapirú cuando crece tiene demasiada corredera. Y ellos lo quieren cruzar y la ola le tapa. Y se asustan, se ahogan.
Claro. Y el agua la arrastra, ¿no? Yo tenía que ir nadando, buscar algún zarandita o colgado. Pero ¿y te nadaste? O sea, ¿aguantás mucho tiempo entonces? Sí, abajo el agua. Ujú. Y- Yo en el Paraná saqué 2 nenas, Ujú. una de 4 años, uno de 5. Ahí tuvo que ir 8 metros abajo el agua. ¿Y cómo Con una aguantás? piedra por una piola. O le bajás y atás una piola acá Sí. y arriba el bote, ¿viste? Entonces vos agarrás esa piola y te vas. Y ellos te largan la piola, ¿viste? Ahí sabían la profundidad que yo me fui para sacar las 2 nenas. Estaban prendiditos por la mano así. Ya abajo por un palito, una cruzó acá y otra acá. Y ahí fui a sacar. Claro. Esa era la última que saqué. Ujú. Ahí no querías joder más. Claro, son cosas tristes, pero en esa época de la colonia alguien tenía que hacerlo. Sí, alguien tenía que hacer. Alguien tenía que hacerlo. A mí me llamaban mojarra. Mojarra. Mojarra me llamaban. ¿Por qué? Y porque ya sabía nadar y zambulí. Ujú. Después aprendí a dormir arriba del agua. Te quedás tranquilito, ¿eh? Sí, yo no me hundo. Flotás. Sí, yo floto. Muy bien, bueno, y así cerramos este espacio musical. Le agradecemos a don Juan, más conocido como Malle dos Santos, Sí, sí, de así es. Paraje San Juan. Sí, y así gracias a la gente del paraje también. Que Bueno, nos Ruta 7 para San Juan. Sí. Muchísimas gracias. Y Agradecido estoy yo por que me invitaron y confiaron en mí que tocaba la guitarra. se mantiene Aunque mucho sea la... lengua aunque, pero toco, ¿viste? No es para competir, siempre para divertir, no me digo para el chante. Claro. Se mantiene mucho la música siempre en la Y colonia. nosotros con él sí, nosotros mantenemos vivo la música, si no está muerta, caché, todo, ¿sabes? Sí. Así que es lindo la alegría en la colonia y la amistad que Sí, siempre sí. está. Claro, claro. Nosotros siempre en algún evento por ahí chiquito estamos con él siempre. Con Ernesto. Con Ernesto. Y ya con él del año 64 somos compinches, pero yo no sabía tocar nada, solo él con otro. Yo andaba, ¿no? Y bueno, ahora hace, ¿cuánto? Un 7 años por ahí que... Por ahí. 60 años, 61 por ahí yo tenía. Que tocan juntos. Sí, que aprendí a tocar y... Ah. Guau, así, pero... No, pero muy lindo y la gente de seguro de estar contenta y bueno, Sí, está. se va para divertir, ¿viste? Confiaron en nosotros que tocamos. Mirá, Ernesto. ¿Cómo aprendiste la música? Y Tu aprendí. papá tenía acordeón también. Sí, él tenía unos 8 bajos. Yo, después, cuando estaba el primer club acá en la pasarela, entonces yo paraba las alzas, ¿viste? Cuando los viejos jugaban bolón. Sí, Entonces ellos me pagaban 50 centavos cada tiro, ¿viste? sí. Entonces yo paraba eso y ellos me pagaban, ¿viste? Se anotaban en el pizarrón. Sí. Y bueno, y esa moneda yo iba guardando adentro del colchón, porque no era colchón como ahora. Antes era chala de maíz. Ujú. Mi papá nos hizo una tablita así, cuando llovía, teníamos que ir en el galpón, rayar la espiga de maíz, y de ese teníamos, mamá ponía,
igual que un colchón así. Claro, Solo tenía rellenaban. una rendija así. Y bueno, y la sábana era bolsa de harina, que decían Mendoza arriba, ¿viste? Antes la bolsa de harina era 50 kilos. Entonces ese vos tenías que levantar y ahí, güey, esa era tu cama. Tu cama. Tu cama. Chalamay. Yo me crié en Chalamay Sí. toda mi infancia. Con esa plata yo me compré la primera acordeón de Humbercindo Ice. Él vivía acá atrás. Yo los domingos me iba y él me enseñaba, de ahí aprendí. ¿De Abelardo? Sí, de Abelardo, Petizo le decían. Ese era el mejor músico de la zona. Él aprendió con Juan Carlos Soria, de Paraguay. Tenía la música en la sangre ya. Sí, ¿Y aprendiste de oído? sí, de oído. Todo lo que ejecutás y los temas que fuimos Sí, viendo, todo de oído. Todo. Están en la... ¿Y los hermanos saben también? Y ellos ya tenían ido ya. Claro. Sí, se casaron y yo me quedé con Pepe y con Irene. Y con papá y mamá. Claro. Pero la música está ahí, siempre forma parte de Siempre. las reuniones, de las fiestas campestres, Sí. y es la manera de dar alegría al momento. Sí, sí. Todos mis compañeros que eran de música casi se fueron todos ya. Estoy quedando yo y Y como he dicho, Mamé Halser, que es de esta zona. Que es de la zona. Sí, otro no hay más. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por el tiempo, como te decíamos hoy, por toda esta linda historia. Me quedé casi sin palabras porque uno tiene una mezcla de nostalgia entre lo triste que se vivió y la alegría de poder contar todavía. Sí, Así que muchísimas gracias. igualmente, gracias. Gracias por venir. De nada, tío. Bueno, Que pase felices fiestas y también a la gente que nos acompaña le deseamos que ajá, tengan una... igualmente, que pasen bien también. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Desde aquí no queremos dejar pasar la oportunidad de desearles que tengamos una hermosa Nochebuena y una mejor Navidad, esperando que el Niño Dios nos traiga en esta oportunidad mucha paz y mucho amor. Hasta el próximo martes y muy buenas noches.